Estaba meditando hace un rato en la palabra y escuchaba el comentario de una predicadora que habla de los juicios de Dios para las naciones, y en virtud de eso yo colgaba algo acá por el foro. La palabra se encuentra específicamente en el libro de Jeremías, de Sofonías, perdón, y habla sobre el juicio a las naciones. Sofonías capítulo 2 dice: un llamado al arrepentimiento, reúnase, si júntense nación desvergonzada, reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuelva como la paja. Actúen ahora, antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Busquen al Señor los humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Esa es la nueva traducción viviente. Y buscando el significado específicamente de lo que Dios quiso decir al pueblo de Israel a través del profeta Sofonías, pudimos analizar varias cosas, desglosando los textos y el significado en su contexto. Vemos que Dios le hace un llamado urgente al arrepentimiento a la nación de Israel y a la búsqueda de Dios para esta nación. Dice desvergonzada. Esta es la parte que me llama la atención. Le dice desvergonzada. O sea, le hace una declaración, una advertencia, ¿verdad? Le denuncia su pecado. Dice que ya no tiene vergüenza. O sea, todos deben entender que hay naciones que han sacado a Dios, que han creado leyes que atentan contra su santidad, contra su naturaleza, contra su diseño divino. Y por poner un ejemplo, naciones como España y otras que han creado leyes del matrimonio entre el mismo sexo, entre la misma pareja, entonces hombre con hombre y mujer con mujer. Obviamente Dios está irado. Es una nación desvergonzada por ese pecado social. Yo le llamo pecado social, los que tienen que ver con la manifestación, el desafío a la ley divina, puesto que ellos son los que están para dirigir y guiar a las naciones. Hablamos de legisladores, hablamos de magistrados, hablamos de gobernantes, ¿verdad?, que dirigen las naciones. Entonces, cuando desde la esfera del poder se cometen este tipo de abominación, no solamente sufre un pequeño grupo de personas, sino que toda la nación queda bajo maldición. Eso es por poner un ejemplo. Entonces, es una nación desvergonzada. Ponemos el ejemplo de otras naciones como la República de Haití, que es nuestra vecina acá en República Dominicana, y otras. Entonces, Dios hace esta advertencia y le dice a las naciones, en este caso a Israel, desvergonzada. Como hoy día, una vez más, Dios le hace una advertencia a las naciones, a todas las naciones que Él ha estado llamando, para que se arrepientan, para que cambien de proceder, para que se humillen a todas las naciones. En Segunda de Crónicas 7:14, Dios habla a través de su siervo, en este caso el rey Salomón, cuando dirigía la nación de Israel, dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, o lloraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, quitaré su pecado y sanaré su tierra. Es decir, que la nación es maldita, la nación se vuelve maldita, la tierra no produce su fruto. Hay una maldición sobre toda una nación. Entonces, aquí en este texto hay una advertencia del Dios viviente a todas las naciones que todavía no se han humillado, ni han dado su brazo a torcer, ni han querido reconocerle como el creador del universo, como el Dios que le provee, como el Dios que le guía, el Dios que le sustenta, ¿verdad? Entonces,
Un llamado específico. Dios insta a los humildes a buscar justicia. Aquí estamos hablando de todo el mundo, sino de mí. Los mismos creyentes, en este caso Israel, eran los hijos de Dios, son los hijos de Dios, la nación escogida, ¿verdad? Que dejaron de practicar la justicia de Dios. Entonces Dios le está llamando al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Y la Biblia dice que Dios en toda nación que le busca, Él se agrada. Que no solamente podemos decir que a Israel, sino un llamado general y universal a todas las naciones. Jesucristo murió por toda la raza. Jesucristo murió por todo el mundo entero, como dijo Lucas en el capítulo de Juan, capítulo 3, verso 16. Se insta a los humildes a buscar justicia, mansedumbre y a obedecer a Dios. Pues solo así, quizás, oigan esto, podrán ser protegidos ante el juicio inminente. Es decir, que hay una manifestación, según lo que establece el libro de Apocalipsis, la revelación que Dios le dio al apóstol Juan, de que esto obviamente va a cumplir sin dejar de ser. Esto es irreversible porque es el tiempo donde todo esto será deshecho. Es el juicio inminente para las naciones, donde Dios hará una nueva creación. Va a haber una desaparición de todo este sistema de cosas. Entonces hay una vía de escape. Dios está llamando al mundo entero, a las naciones, a las autoridades, a todo ciudadano, a toda persona, hombre, mujer y todo el mundo a que se arrepientan, porque el juicio es inminente. Así como en aquellos días, en aquellos tiempos, Dios anunció su palabra a través del profeta Sofonías y otros a la nación de Israel. Así hace un llamado de manera universal a todas las naciones para que se humillen, para que busquen su presencia, porque obviamente viene el día del gran juicio, viene el día final, viene el juicio de la catástrofe, viene el gran día del juicio, el día del desastre, el día en que Dios juzgará a todas las naciones, donde todos tendrán que rendir cuenta a Dios. Dice, reúnanse, júntense, nación desvergonzada. Señores, esto es fuerte cuando Dios mismo llama y dice esta cosa de una nación. Esta es una convocatoria dirigida a aquellos que han perdido la vergüenza de su pecado y se han vuelto indiferentes a la justicia de Dios, donde no hay temor reverente a Dios, donde ya hay una gran depravación y una abominación a forma tal que se cometen actos como lo que se están cometiendo en Haití, que practican el canibalismo, países donde no respetan el orden divino con relación al matrimonio, etcétera. Ya son 2 ejemplos que le he puesto. Dice además el texto, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuelva como la paja. El verso siguiente, el tiempo para arrepentirse es limitado. El tiempo es una advertencia, un llamado inminente, ¿verdad? Porque el tiempo para arrepentirse es limitado y pasará rápidamente. Dice, como la paja seca el viento. ¿Ustedes han visto eso? Cuando el sol sale en su máximo esplendor, que de repente quema el árbol, así como en algún momento Dios le dio un mensaje, ¿verdad? Un metamensaje al profeta Jonás cuando desobedeció en función de que él lo envió a llevar un mensaje a Nínive, y en el camino quiso que la palabra de Dios se cumpliera por encima de sus expectativas, creyéndose que él tenía la última palabra, máximo cuando se trata que había toda una nación que se había humillado ante Dios, que era Nínive. El rey mandó a todos sus ciudadanos, incluso hasta los animales fueron puestos para que ayunasen, no lo dejaron comer, los niños, todo el mundo se humilló. Entonces la nación se humilló, por el profeta no había recibido alguna notificación de que el pueblo había cambiado, y Dios había anulado la sentencia del juicio porque era condicional. Si estos se arrepintieran, obviamente venía venía la restauración y la liberación y la bendición. Más si no se arrepentían, pues iba a venir destrucción para Nínive. Pero aquí vemos que el profeta, Dios también le corrige duramente, y en el camino tiene unos tratos con él. Y llegó un momento donde él llega a una mata de calabacera, creo que fuese la Sagrada Escritura, y allí, pues cuando él tenía, el sol estaba dando muy fuerte, y él quiso cobijarse de esa sombra, ¿verdad?, de la calabacera, y dice que de repente vino un gusano y mató la mata, y era Dios tratando con él, y él se airó porque la mata se murió, y no tenía ya forma de que pudiese cobijarse con aquella sombra. Entonces Dios le estaba enseñando el principio de la misericordia. Dios le estaba enseñando el principio de la misericordia, ¿verdad? Al profeta Jonás se le fue la misericordia, quiso que se hiciera la voluntad de él, no la de Dios. El profeta tiene que tener cuidado y manejarse
en esos criterios de esos lineamientos que debe ser guiado por Dios. No perder la sensibilidad a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, y entender que Dios es soberano. A veces que uno queda como simple espectador. Profecía que uno lanza, que uno simplemente es instrumento de Dios, puente de Dios, pero Dios es el que tiene la última palabra. Dios la revoca de un momento ahorita. Si la persona se humilla, Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? El tiempo de arrepentirse es limitado, según el texto, y pasará rápidamente como la paja se seca, cosa que le sucedió al profeta. De repente se secó la mata y él se sintió mal. O sea que en algún momento Dios se airó con él y le estaba enseñando, le estaba dando un entrenamiento. Volvió a entrenarlo, como decimos acá, volvió a entrenarlo para que él entendiera que las cosas no eran según su propia expectativa, ni su propia opinión, ni su propio designio, sino que Dios sabe lo que hace. Se anuncia un juicio inminente y la ira de Dios será poderosa y destructora, marcando un día de la ira, el día final. Dice, busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Este es el camino para la salvación. No es para todos, sino para aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Obviamente debe haber una humillación y un reconocimiento de la voluntad de Dios. Debe haber un arrepentimiento y una posterior conversión para que puedan darse estos eventos donde el Señor dice, humíllense, busquen al Señor. ¿A quién es que Dios manda que busquen al Señor? Bueno, específicamente a los que son hijos y a los que no son hijos también. Pero aquí de manera específica Dios le habla a Israel. Dice además, procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. No solo se trata de creer, sino de actuar con rectitud y una actitud humilde ante Dios. Parece que estaban en una situación de soberbia, de orgullo, que todo esto es pecado. Dice, quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Hay una esperanza de protección para los humildes y justos, una promesa condicional si buscan a Dios con sinceridad. O sea, no es que obviamente te vamos a buscar porque necesitamos de tus beneficios, porque necesitamos de las bendiciones temporales, porque necesitamos de los panes y de los peces. No, aquí Dios está abordando, le está llamando la atención al pueblo de Israel de que obviamente la promesa, todas las promesas son condicionadas, incluyendo la salvación, pero el enfoque primario es que deben arrepentirse de todo corazón, ¿verdad? Y buscarle con humildad y siempre con sinceridad. En resumen, el texto destaca la gravedad del pecado que estaba ocurriendo. Dice decir, la nación desvergonzada, o sea, que ha ignorado las advertencias. Dios ha venido hablando en estos últimos tiempos más que nunca antes de todo lo que obviamente se está haciendo en todas las naciones, y muchas de las naciones, sus autoridades, incluso hijos de Dios, ministros de Dios, no han prestado atención a las advertencias, a las amonestaciones, a los lineamientos. El Señor ha venido hablando a mucha gente, más sin embargo ellos han hecho caso omiso. Entonces, la urgencia del tiempo, el juicio de Dios es inminente y el tiempo de gracia es corto. A veces, a través de la humildad, la búsqueda de la justicia divina y la obediencia a Dios, se puede encontrar protección. Pero cuando, obviamente, los seres humanos, las naciones, en este sentido, todas, sin excepción, entre lo que incluye la misma nación de Israel, no hacen caso a la voluntad de Dios, pues entonces el mal los alcanzará. Porque el día de la ira vendrá y se acerca para todos, para justos, para los injustos. Pero hay una vía de escape para los justos. Y la vía de escape para los justos es que habrá redención, que habrá vida eterna, que habrá recompensa, que habrá mérito, que habrá cuidado, que habrá protección. Yo hacía la pregunta en función de eso también y decía, bueno, ¿cuál es el nivel más alto de la expresión del amor de Dios? ¿Cuál es el nivel más alto en la expresión del amor de Dios? Por ejemplo, en Juan 15, capítulo 15, verso 3, dice, no hay un amor más grande que un amigo ponga su vida por su amigo. En este caso, Jesús le dice a los 12 discípulos, ustedes ya, yo no los llamaré siervos,
¿verdad? Conectando esta idea con el amo. Diríamos el empresario, el empleado, el servidor y el que está en la cúspide de arriba que dirige su empresa. Solamente hay una relación entre el servidor, ¿verdad?, que me presta un servicio en función de un salario o de una recompensa por ese trabajo, ¿verdad? Pero no hay una relación idílica, no hay una relación de amistad, no hay una relación laboral, pero no hay una relación de compañerismo, de camaradería, de amor, no hay una relación de ese tipo. Aquí Jesús le dice a los discípulos: yo a ustedes no los voy a llamar ya siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Yo a ustedes les llamaré amigos, porque todo lo que el Padre me ha dicho, me ha revelado, ¿verdad?, se lo he revelado a ustedes. O sea, yo he entrado en una intimidad con ustedes. Y llegó a tal punto de que él oraba continuamente, los llevaba en oración. Dice: yo he orado a estos que tú me entregaste para que los purifique, para que los guarde, para que el mundo, para que sean diferentes. Y esto conocerá el mundo entero de que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Pero ¿cómo así? Entonces el amor es una de las características distintivas en la cual se puede conocer a un verdadero servidor de Dios. Jesús lo dijo: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, mis seguidores, mis amigos, en que se amen. O sea, no son los dones, no son los dones, no son los talentos, no son las capacidades, sino la virtud del amor de Dios en nosotros. Pero ¿cuál es el nivel de expresión del amor de Dios más grande que puede existir en el ser humano y que se manifestó a través de Cristo? ¿Cuál es ese nivel de expresión del amor de Dios para nosotros? Así como hay personas que son la máxima expresión de la maldad, la máxima expresión del pecado, la máxima expresión del diablo. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay personas que son la máxima expresión del diablo en esta tierra. Son gente que personalizan a Satanás en cuerpo, alma y espíritu. Hay gente que son malditos con maldición. Todo lo que tocan, aleluya, todo lo que le ponen la mano lo destruyen. ¿Ha conocido usted gente así? Incorregibles, desleales, traicioneros, irreverentes. ¿Ha conocido usted gente así? Wow. Gente abominable, homicida, representantes del nivel más alto de la expresión del reino de Satanás. La mayor expresión del diablo, ellos son representantes. Pero así también tenemos hombres y mujeres que son la mayor expresión del amor de Dios en esta tierra. Hay hombres y mujeres escogidos que son la mayor expresión del amor de Dios en esta tierra. Y al ser escogido para ser la mayor representación del amor de Dios en esta tierra, entonces Dios tiene unos tratos singulares, particulares y únicos con ellos. Le da unos exámenes extraordinarios que no son entendibles por la grande mayoría ni por las masas. Por ejemplo, si tú me preguntaras por ponerte dos ejemplos, la historia de Job. Pueden buscar el capítulo 38 del libro de Job, donde Dios tiene una conversación con este siervo. Y Satanás, la palabra de las Escrituras dice que Satanás se presentó ante Dios. Y dice Dios, cuando él se presenta, Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, hombre leal? Hombre temeroso, hombre que teme a mi presencia, obediente. Esto es Dios, es una conversación entre Dios y el diablo.
Y Dios lanza una diatriba a Satanás y dice, ¿no ha visto a mi siervo Job? Hombre temeroso, apartado del mal. Entonces, viene, sigue la conversación y Satanás busca un argumento para rebatir lo que Dios está afirmando de su hijo. Y dice Satanás, oh, ¿y cómo no te va a servir Job? Si a su mano ha dado bendición, o sea, le ha prosperado, le ha dado hijos, lo ha coronado de honra, le ha dado riqueza. Ponlo en mi mano y verás como blasfema de ti en tus propias narices. Ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás sabía esta realidad. Y Satanás no estaba mintiendo en ese momento. Y pide a Dios que ponga a Job en su mano y que le permita una prueba. Entonces Dios le dice, ok, te voy a permitir esto, lo voy a poner en tu mano, ve, toca todo lo que tienes. Y la Biblia registra unos eventos que no son comprendibles a la mente humana, a la mente de muchos creyentes incluso, donde la Biblia registra que estos eventos ocurrieron de repente. Y dice que Satanás fue tocando todos los días y de repente se quemaban. Y de repente le daban la noticia que un hijo murió y de repente llegaba el otro, que el otro se murió y de repente el otro se cayó muerto. Y así Satanás fue y tocó todo lo que tenía Job, incluyendo su familia. Y dice que, aleluya, vino una enfermedad sobre el siervo Job y que duró meses por allá tirado. Y los que obviamente supuestamente eran sus amigos fueron no a consolarle, sino a acusarle. La Biblia habla de un Elifaz temanita, un Bildad suita. 3 amigos se aparecieron, entre comillas, a señalarlo. Tú estás así por tu pecado. Mira a ver si fue que tú fallaste. Porque tú esto y esto. Había uno que tenía una sabiduría, un Elifaz, creo que era, que se argumentaba filosóficamente. Era un filósofo y le llevaba tantos argumentos a Job. Y la Biblia registra que Job, aún en esa condición, dijo muchas palabras y Dios no se la tomó en cuenta porque era una prueba. Y aún así, Job no pecó contra Dios. Y dice que después que Dios sacó a Job de aquella prueba, le restauró. De tal manera que el postrer estado de Job vino a ser superior en el que estaba. Le devolvió la gloria, la honra, la riqueza se la triplicó. Le dio hijas de nuevo, le dio una nueva familia, un nuevo matrimonio. No se sabe, así no se acierta, si con la misma esposa, porque aún la misma esposa se le viró en el camino, como decimos los dominicanos, y le dijo, todavía tú mantienes tu integridad ante ese Dios, que miren la condición que te tiene. Maldice a tu Dios y muérete. Entonces él le respondió, ojo, actúas o te comportas o hablas como una mujer fatua. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Habrán personas así que ante las circunstancias inminentes del dolor puedan mantenerse bien, declarando una palabra profética ante Dios en estos tiempos. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Podrá Dios encontrar hombres y mujeres a esos niveles de presión de su amor en la tierra? Que hacen sacrificio por su casa, hacen sacrificio como Job continuamente, que claman ante Dios por su casa, por sus hijos, por su esposa y por su familia y por la nación. ¿Habrá hombres y mujeres así en estos tiempos? Sí lo hay, no mucho, pero lo hay. El nivel de presión del amor de Dios en un ser humano implica, cuando tú clamas a Dios, tú llevas en oración a alguien de todo corazón, porque Dios te escucha. No digo todo el mundo, porque tú no tienes esa capacidad y esa calidad para que Dios lo escuche. Fíjate bien, aquí estamos hablando de justos, hombres y mujeres escogidos a tal nivel, como lo cogió Dios a uno de los apóstoles llamado Pedro, que le dijo,
Y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que se desate en los cielos, tú tendrás la capacidad de desatarlo en la tierra. Estamos hablando de justos, gente que tienen unos llamados delante de Dios, escogidos por Dios, que Dios le hace unos niveles de exigencia y les asigna las tareas y que los entrena muy duramente, viven una vida probada, porque ellos son rigiéndole por así el nivel de presión del amor de Dios en su máximo esplendor. Son exponentes del amor de Dios en su máxima expresión. Algunas personas dicen alma mesiánica que llevan en sus hombros responsabilidades extraordinarias de dirigir naciones enteras. Gente que tienen jurisdicción en el mundo espiritual, que cuando ellos dicen así dice Jehová, Satanás tiene que quitarse. El nivel de presión del amor de Dios en un siervo o una sierva implica cuando tú pones tu vida en sacrificio por lo demás, sin esperar que los demás te devuelvan con la misma moneda. Mi alma alaba a Dios. Es donde podemos demostrar el principal mandamiento que el Señor le dio a Israel: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo es similar al primero, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Habrán personas así en estos últimos tiempos que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, y que amen a su prójimo como a ellos mismos. Que cuando Dios le diga, yo quiero que tú te metas en 40 días de ayuno y oración por tu nación, ellos lo hagan de todo corazón. Habrán personas así. Y yo, pero no son todos. El nivel más alto y definitivo de la expresión del amor de Dios, según las Sagradas Escrituras, está vinculado al nivel del sacrificio. Jesucristo dio ejemplo al poner su vida por todas las naciones, por todo el mundo, para redimir toda la creación. El sacrificio en la cruz implica el sacrificio número 1 sobre el cual nosotros debemos inclinarnos y rendir honra, reverencia, gloria, Lord, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Rey de Reyes, quien traerá justicia verdadera a la tierra de manera eterna. Este acto supremo demostró el amor de Dios de una manera que excede la comprensión humana. No hay forma ni lenguaje humano de cómo expresar lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo, entregándole a Él, experimentando una muerte de cruz, se hizo maldición por nosotros. ¿Habrá un amor más grande que esto? Yo creo que no hay un amor más grande que ese. Cuando tú eres capaz de poner tu vida en sacrificio por tus amigos. Habrán pastores que ponen su vida en juego por las ovejas que Dios puso en sus manos. Tendrán el verdadero amor de Dios como para ser verdaderos representantes dignos delante de la presencia de Dios y ser llamados pastores. ¿Podrá Dios sentirse complacido con aquellos hermanos y hermanas que se llaman pastores, profetas y evangelistas en estos últimos tiempos en su gran mayoría? ¿Estarán todos en esos mismos niveles de aprobación delante de Dios, como escogidos de Dios para tales misiones? La mayor expresión del amor de Dios es urgente y necesaria para que entonces la paternidad de Dios pueda reflejarse en nosotros. Por eso la iglesia, los fieles no conocen muchas veces la paternidad de Dios, porque mucha gente no conoce la revelación de la paternidad de Dios en su vida, por no tener el amor que Cristo tuvo en su vida. Por tanto, deben arrepentirse y humillarse. Si no tienen el amor de Dios, tienen que arrepentirse. La Escritura explica este concepto de varias maneras. Dice, en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, debemos amar a las personas aún con su condición de pecado. Claro, no hacernos copartícipes de sus pecados, pero debemos siempre amarlos y seguir orando por ellos. Uno de los niveles
del amor de presión es orar aún por nuestros enemigos, si usted no lo sabía. Pero para que tú puedas orar por tu enemigo de manera sincera, tú no debes retener ofensa, no debes guardar en tu corazón amargura, remordimiento, odio, intenciones vengativas. No, vamos a dejarle el juicio a Jesucristo, que es el juez. Dicen que siendo hombre, Cristo murió por nosotros. Esto demuestra que el amor de Dios no está condicionado por nuestra bondad, sino que se ofreció libremente a pesar de nuestra rebelión contra Él. Cristo es quien pone la esencia para que nosotros podamos ser conforme a su imagen como ministros de su palabra y darle cobertura a personas. Como pastor o como ministro de Dios, usted no se debe dar la tarea de que las ovejas se enfoquen directamente en usted, sino que usted debe convertirse en un puente para llevar a las ovejas hacia Cristo. Porque si usted los constriñe y los manipula para que ellos se enfoquen en usted como líder, entonces hay una manipulación. Enseñamos a la persona a amar a Dios. Enseñamos a la persona que conozcan a Dios a través de su palabra revelada, a través de su espíritu. Eso fue lo que Jesucristo hizo. El amor se manifiesta de esa manera. El amor se manifiesta de esa manera. Dios no se reservó nada. Se entregó todo. Entregó lo más valioso para rescatar a la humanidad. A su Hijo unigénito. A Cristo el Mesías. El amor se manifiesta en el sacrificio. Mira de Juan 4:9. Y dice, enfatiza. La naturaleza sacrificial de este amor es en esto que se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, no, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Yo no puedo amarlo a usted como lo ama Dios si yo primero no aprendo 4 en punto y entiendo de que Dios me amó a mí primero. Como único yo puedo amarlo a usted es si yo recibo el amor de Dios. Por eso, para que usted como ministro pueda dar amor verdadero, usted debe vivir bajo la frecuencia del amor de Cristo, porque Él es el buen pastor, porque Él entregó su vida por usted y por mí, por el mundo entero. En función de eso ya usted estará preparado también para ser como Él y poner su vida como Él lo hizo, imitarlo a Él. Pero primero debemos ir a Él, a la fuente. Él dice, venid a mí todos los que tienen trabajado, cargados y cansados, que yo los haré descansar. De manera que la naturaleza sacrificial de este amor se mostró a través de Jesucristo para con nosotros, enviando a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Nos limpió, nos rescató, nos redimió al enviar a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Una ofrenda de paz. A través de la muerte de Jesús se hizo posible la reconciliación entre la humanidad pecadora y Dios. Su sacrificio sirvió como el pago necesario para limpiar los pecados y restaurar la relación rota. Para terminar, la Biblia enseña esta gran verdad, en que el mayor acto de amor de Dios no fue crear el mundo o guiar a su pueblo, sino ofrecer a su Hijo en sacrificio para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte eterna. Y a mi oración en que, así como Dios me ha usado para traer palabras muy duras, palabras de amonestación, palabras de advertencia, palabras de sentencias irrevocables de juicio, como el principio del río del juicio eterno, oro al Señor en esta hora para que, si en algún momento Dios permite que tú te topes con un mensaje como este, entienda que todavía hay esperanza. Si eres de lo que todavía el Señor no le ha cerrado la puerta y la misericordia no ha sido retirada, todavía hay oportunidad de que te arrepientas, de que te conviertas,
de que cambie de rumbo, que aunque quizás Dios decida sacarte de este plano, porque ya entiende que tu tiempo terminó, de que desperdiciaste tu tiempo, de que secuestraste la gloria de Dios, de que hiciste mucha maldad, de que te burlaste de su palabra, de que pisoteaste su sangre, pero Él todavía te sigue ofreciendo la oportunidad de que te arrepientas porque quiere por lo menos salvarte. Entonces yo le oro al Señor por ti en esta hora, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo te toque, para que esa palabra pueda llegar a tu corazón, martillar tu espíritu y tú tomes una decisión de arrepentirte, y luego ese corazón de piedra pues se ha convertido en carne, en el nombre de Jesús. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús, hoy, mañana y siempre, esperando que Dios pueda escuchar tu oración y pueda ser contestada y pueda levantarte de la condición en que está, porque obviamente la mayor expresión del amor de Dios nunca deja de ser. La sangre de Cristo sigue fluyendo, el Espíritu Santo se sigue moviendo, pero también de manera conjunta la ira de Dios está activa para los que no quieren obedecerle, para los que no quieren arrepentirse, y el juicio inminente de Dios siempre está ahí. Gente se van, gente vienen, niños y miles de niños nacen, otros se van, otros vienen, otros se van, otros vienen, unos parten de este plano, otros vienen. Así que es el tiempo del gran juicio, pero también es el tiempo donde Dios te está llamando porque hay oportunidad. Bendiciones.